Sí, primero, bueno, fue bonito, me emocioné bastante porque en estas circunstancias la gente, claro, que hace el acto y el público se supone que tiene que decir cosas buenas del homenajeado. Pero entonces se juntan varios que dicen cosas buenas y me emocioné bastante. Fue muy sobria pero muy poco acartonada. Fue una jornada que me permitió revisar así una trayectoria. Fue muy bonita. Me gustó mucho en ese sentido. Yo soy muy reacio a esas cosas en general. Soy más bien pundonoroso, digamos. Pero en este caso, claro, se inscribía también en que hacía 50 años que yo era docente de Rudelar. Yo entré primera vez como ayudante en la época de Solari, en el año 65. O sea que hacía 71, 72 años, 51, 52 años. Entonces era también un resumen de mi... Pero como a su vez estoy activo en la facultad y no lo tomé como un cierre. Bueno, un cierre un poco, sí, pero sobre todo, digo, mantengo actividades y lo hice también lo viví como un momento de reencuentro generoso con los compañeros y vino gente amiga de la universidad de antes, ¿no? Justo hablábamos, estaba Vargas, Cabañas, había varios, el rector también, Marcarián. Entonces tuvo un carácter, pero yo lo planteé más bien como una etapa para seguir trabajando, ¿no? Digo, yo trabajo menos que antes, pero sigo trabajando en la facultad. Cuando usted se inició en la sociología, no tenía el desarrollo de hoy, ¿verdad? Claro, en Uruguay. ¿Por qué la vocación por...? Sí, fue interesante, porque yo estudiaba arquitectura hasta cuarto año de facultad. Y era una facultad en ese momento muy dinámica, bueno, quizás lo sea ahora también, pero una educación muy abierta, y ahí teníamos economía, sociología, historia, había profesores muy buenos, y entonces fue la militancia estudiantil, se dio la huelga del 58, de la ley orgánica, todo ese fárrago donde uno se pasaba hasta la madrugada, asamblea. Yo era jovencito, es lógico, ¿no? Entraba en el 57, y escuchaba a los mayores, las discusiones, las polémicas. Entonces había toda una efervescencia muy social, digamos, en el sentido. Y fui avanzando en la carrera y en ese momento se estaban recibiendo a Arana, que ya era un hombre culto, Carlos de Matos, que después se fue para Chile, que era también arquitecto, pero hacía planificación urbana. Estaba Leopoldo Artucio, que era un profesor de historia muy culto también. Estaba Gómez Gabazo, que enseñaba urbanismo. Entonces era todo un clima que me fue llevando. Y bueno, yo militaba con un grupo de jóvenes. Yo era católico en esa época y entonces teníamos una especie de comunidad muy activa, así que queremos reformular todo el mundo, la iglesia, la sociedad. Entonces ahí me fui metiendo en lo social, lo cultural, lo político. Y se dio que en el año 58, 59, me voy a un viaje por América Latina de 6 meses. Voy a un congreso de estudiantes, que es en México, y con el mismo boleto, yo era amigo del hombre de Sprinter en esa época en la plaza, me hace las separaciones de los boletos, ya me lo prepara todo. Entonces fui a Cuba, a Venezuela, todo Brasil, recorrí 6 meses tomando nota, ¿no? Era un viaje de estudio, de trabajo, en fin. Todos los días anotaba quién me reunía con dirigentes de cosas, con estudiantiles y de otros. Entonces fue una especie de saturación, volví inflamado de latinoamericanismo y entonces, bueno, se me empezó a hacer, no chica la facultad, pero estaba en cuarto, pensar de terminar, me cansé y me fui a Francia, porque acá no había sociología, no había. Entonces me fui a Francia a estudiar allá. Y ahí, bueno, estuve en Francia, después en Bélgica, y después volví
al Instituto de Ciencias Sociales, que era un instituto pequeño de investigación, recién en el 69 después, que yo vuelvo a Francia para hacer el posgrado, y vuelvo en el 69 cuando se hacen los concursos. Entonces ahí sí, se funda la sociología, stricto sensu, ya con sociólogos, porque hasta ese momento había gente, era muy interdisciplinario, estaba Renzo Pi de antropología, Germán Bechstein de geografía social y geografía humana, bueno, había varios. Pero era instituto, no facultad. Instituto, estaba en la Facultad de Derecho y se llamaba Instituto de Ciencias Sociales. Y en el 69 sí, se hacen los concursos, ya viene gente que estudió en el exterior, más bien en Chile, en la Flaxo. Yo venía de Europa, había ido primero a la licenciatura y después al posgrado. Y entonces ahí ya se profesionaliza, creamos la carrera nosotros, se crea la carrera de Sociología, en Derecho todavía, y ahí entonces sí empieza una etapa nueva, mucho más profesional, donde teníamos una gran pasión me acuerdo, defendíamos así el carácter científico de la sociología, para salir un poco del ensayismo general, ¿no? Sin despreciarlo, pero usando métodos de trabajo más prolijos, más sistemáticos, más controlables, digamos, y además nos agarra todo el debate ideológico del año 69, 70, 71, 72, 73, hasta el golpe, donde estamos metidos en el fárrago de todas las facultades, están haciendo ciclos básicos en ese momento, hay el empuje de los ciclos básicos, donde todos querían que hubiera sociología ahí. Había una expectativa de que los sociólogos iban a dar el do, y se enseñaba la sociología del Uruguay, de América Latina, en un clima, claro, ya el Uruguay estaba convulsionado, ¿no? Ya había pasado el 68 acá también, 69, esto se crea en el 70, 71 la licenciatura, y empezamos a dar clase en humanidades desde el instituto, que pasa a jugar una función central. Es en el marco del Plan Mayolo también, se lo definen de funciones centrales. Entonces nos mandan a dar clase a ingeniería, medicina, el ciclo básico de medicina, que coordinaba Viñar, me acuerdo en esa época, estaba Guarga, en matemáticas, había disciplinas básicas en el primer año de medicina, y una era sociología, en humanidades, bueno, en varias facultades. Entonces teníamos una cierta influencia grande porque teníamos muchos alumnos, ¿no? Y es la época de los grandes debates entre las teorías funcionalistas, el marxismo, las distintas vertientes del marxismo. Es un caldero muy apasionado y pasional y bueno, ¿no? Digo, entonces ahí, bueno, ya me quedé en la sociología, digamos, definitivamente, y me convertí a sociólogo. Peguemos un salto en el tiempo. Se retorna a la democracia y en ese marco aparece la Facultad de Ciencias Sociales. Sí. Para usted, que ya tenía la experiencia anterior, que era un profesional de la sociología, ¿qué ha dado la facultad a la sociedad en el ángulo de la sociología? Bueno, creo que ayudó. La facultad se crea en el 91, 92, ¿no? Sí, 92 por ahí. Entre el 85, del retorno a la democracia, hasta ahí seguimos en Derecho. Pero la facultad, ya hay nuevos alumnos, postdictadura. La facultad introduce un carácter ya más sistemático, más formaliza la autonomía de la disciplina en el marco de la universidad y las otras ciencias sociales. Se está creando en paralelo la ciencia política también, que es posterior, fue tardía, pero ahí empieza a crecer. Entonces la facultad se transforma en un crisol de esfuerzos de trabajo teórico, de metodológico, y yo diría
ayuda a darle un carácter mucho más profesional a los sociólogos, porque hasta el 73, 74 trabajábamos en la universidad básicamente, no había trabajo afuera. A la vuelta de la dictadura, al principio también, en los centros privados, en fin, las ONG, en el CIEDUR, CIESU, el CLAE también, y en la universidad. Todavía no trabajaban profesionalmente casi los sociólogos. Entonces, la facultad permite que van saliendo más alumnos, se egresan con formación metodológica, siempre tuvieron. Entonces empiezan a emplearse en las oficinas públicas lentamente, municipios, ministerios, todavía antes del gobierno del Frente Amplio. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno se multiplica, claramente hay una expansión del reclutamiento de sociólogos en los ministerios. No solo el Ministerio Sociales como el MIDE, pero también el Ministerio del Trabajo, pero en todos los ministerios se empieza a completar. Antes, ¿a quién se contrataba en el Estado? Trabajadores sociales, bueno, economistas y abogados, básicamente, y arquitectos. Entonces empiezan a contratarse sociólogos que tienen una particularidad en el Uruguay, que saben hacer cuentas, digamos, porque la facultad y la carrera siempre le dio importancia a un estudio de la disciplina con carácter empírico, donde los estudiantes tienen que aprender a leer cifras, a generar cifras, a procesar cifras, a cuantificar en lo posible, cuando se puede, las propuestas, las dimensiones de estudio. Y entonces eso se transformó en un pequeño capital para el empleo público, porque son capaces de hacer informes, de manejar información agregada, ¿no?, de grandes números, de organismos internacionales. Es decir, muchos empezaron a emplear en los organismos internacionales, de los que están acá, las oficinas, ¿no?, en la UNESCO, UNICEF, bueno, todo, PNUD, en todas las oficinas empiezan a reclutar a algunos sociólogos en educación, en salud pública. Entonces empiezan a entrar, pero la sociología como fenómeno profesional va perdiendo cierto brío como opinadora sobre la sociedad en su conjunto. A eso le iba a preguntar, porque surgen competidores, por ejemplo los analistas políticos. Claro, sí. ¿Dónde está la frontera? Sí. Bueno, es una frontera móvil, claro, ¿no? Fue móvil históricamente en el mundo porque cuando nace una disciplina nueva siempre nace de otro lado. Entonces, por ejemplo, la sociología del trabajo nació de los estudios del trabajo y de los técnicos del trabajo, o de la filosofía, bueno. Entonces, la ciencia política en Francia y en Estados Unidos también, al principio nace del derecho público, básicamente, los constitucionalistas que hacen derecho público, y bueno, y los filósofos. Bien. Entonces la sociología también desarrolla una rama fuerte en el mundo de sociología política, porque hay especialidades, una era la sociología política. Entonces hay grandes sociólogos políticos que marcaron el nacimiento de la ciencia política en el mundo. Pero también en Uruguay, porque eso es muy particular. Si uno mira quién es, en cierto modo, el patrón hoy día simbólico del Instituto de Ciencia Política de las Facultades Sociales, es un sociólogo, que es Solari. Y hay un premio, no sé, Solari, no sé qué. Y era un abogado que se hizo sociólogo en la marcha. Se hizo sociólogo en la marcha. Inteligente, ¿no? Un hombre muy capaz, pero no tenía la formación sociológica. Fue la generación siguiente a la de él la que nos formamos como sociólogos. Pero entonces, en los años 71, 72, 73, 69 también, el tema político en Uruguay era central para los jóvenes, por lo menos. Y nosotros, por las circunstancias de la vida, éramos profesionales jóvenes. Teníamos 39, 40, 30, 32, 33 años. Éramos jóvenes, muy jóvenes. Teníamos demasiada influencia para la edad que teníamos. Porque como éramos nuevos, éramos los únicos. Teníamos mucho. ¿Tenían prensa equivalente a lo que tienen los de ciencias políticas? No, mucho menos. Publicábamos en la revista del instituto, de la facultad, muy poca prensa. Pero el ambiente
¿Académico? Sí, académico y estudiantil. Académico propiamente y estudiantil universitario. Era un clima de mucha efervescencia. Entonces, en realidad, se influía bastante, porque además éramos profesores en varias facultades, escribíamos artículos, escribíamos en Marcha. Marcha era la que nos publicaba, cuadernos de Marcha y Marcha. Yo tengo varios trabajos que los publicaba ahí, como una forma de salir de la universidad para afuera. Pero lo cierto es que, entonces, terminamos los sociólogos ocupándonos mucho de sociología política. Y como no había ciencia política prácticamente, ocupábamos ese lugar. Y después de la dictadura se empieza un periodo secante. Se crea una cosa que es muy poco conocida y murió después, la Asociación Uruguaya de Cientistas Políticos, donde estábamos todos después de la dictadura, colorados, blancos, frente amplistas de todo tipo. Y estaba aquel que fue secretario de Sanguinetti, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo, era un abogado, un constitucionalista, Semino, creo que. Y bueno, estaban todos, ¿no? Y ahí estábamos los sociólogos y los nuevos politólogos. Bueno, Lanzaro, que volvió de Francia, empezó a empujar. Y después los sociólogos empezamos a retraernos de facto del análisis de lo político. Y empezaron los cientistas políticos a ocupar ese lugar naturalmente. Y yo, que me ocupé mucho, escribí mucho sobre sociología política, mucho, era mi tema, digamos. Fui cambiando de tema también. Después yo en ese periodo también hacía política, entonces también me motivaba mucho lo político, lógico. Pero después dejé de hacer política. me retiré. Usted se metió con uno de los paradigmas políticos del Uruguay, con el vallismo. Sí, justamente. Hicimos en ese momento un esfuerzo refundacional, digamos, por decirlo de alguna forma, de la lectura del vallismo, porque nos parecía en el Uruguay en crisis. Formamos un equipo grande del instituto, como 6, 7 personas que trabajábamos en eso. Yo coordinaba eso, digamos, más o menos, por edad y porque tenía el estatuto para eso, en fin. Y entonces creamos un equipo que empezamos a estudiar el vallismo, el primer vallismo, ¿no? Desde todos los ángulos, tratando de entender dónde estaba el quid, lo específico, de por qué el vallismo, siendo un movimiento conservador no, digamos, de la burguesía nacional, en el lenguaje que usábamos en ese momento. Pero eso no es una contradicción con lo que se dice que el vallismo, por lo menos el inicial, es la gran renovación política. No, por eso es lo que tratamos de entender. ¿Por qué era la gran renovación política y por qué tenía la aquiescencia de la clase obrera, una parte importante de la clase obrera, porque los votos venían de ahí? Los partidos de izquierda tenían 5, 6, 7%, era poco. Eran militantes, tenían influencia en los sindicatos, pero los votos estaban, la gente común, los trabajadores comunes, eran colorados, y eran en particular vallistas. Entonces, hacemos todo un esfuerzo para entender cómo se articula en lo político y en lo ideológico, diferenciándolo del plano económico, la estructura del vallismo como factor de dominio, de hegemonía, que logra postergar tantos años la presencia de fuerzas populares organizadas autónomas, que demoró 50 años. Entonces, eso ocupó mucho lugar, sí, fue. Debo reconocer ahora que tuvo poco eco nuestro esfuerzo. Yo ahora estoy reeditando un libro que se llama 50 años de sociología política de América Latina, con trabajos míos, que empiezo con eso, de todo lo del periodo vallista. Y lo releí ahora, ¿no? Y me conforma mucho, porque logra mostrar cómo la ideología pequeño burguesa de clases medias pasa a ser dominante en el vallismo, aunque como movimiento global es la expresión del sector de lo más dinámico de la burguesía uruguaya, más lúcido, ¿no? El vallismo es eso, ¿no? Y los ministros de finanzas del vallismo eran muy ortodoxos, no eran populistas como se dice ahora, para nada. Entonces, esa contradicción de lo que era el bloque en el poder, trabajé mucho, sí, me pareció interesante y tuvo un cierto impacto, pero
En esa época había poca interacción con el contexto. ¿Cómo ve un sociólogo el presente? El Estado uruguayo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Hay otros actores, no solo organizaciones políticas, las ONG, las áreas de la educación, los de la salud. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Sí, esos actores, cuidado, estaban. Las ONG no. ¿Pero han cambiado? Las ONG no estaban. Pero los trabajadores estaban organizados, estaban y tenían influencia. Y bueno, no nos olvidemos que el Uruguay, ya del final del vallismo, del posvallismo, de los 58, 60, 65, 70, entra su crisis terminal, pero tiene unas estructuras que sobrevivieron a eso. Y el propio Sanguinetti, Sanguinetti quiere decir el vallismo que Sanguinetti encarnó, el nuevo vallismo, guardó hasta el final una política de interacción entre el Estado, los trabajadores de los entes públicos. Siempre hubo una zona de negociación fuerte, de no privatizar las empresas públicas. Habló del vallismo, ¿no?, del sector vallista, que sobrevivió y se cruza con el renacer, el nacimiento de las nuevas fuerzas de izquierda que ocupan ese terreno después, pero mantienen de alguna forma una característica del Estado uruguayo anterior. Y es esa cosa tan uruguaya donde el gobierno con el Parlamento negocia con los sindicatos como intermediarios. Siempre están más públicamente, menos públicamente. Ahora en estos gobiernos con mucho más espacio público. Pero antes también. Yo me acuerdo que en el exilio, Wilson Ferreira, una vez, una anécdota que contaba, era muy conversador, él así, decía, bueno, no, porque no podíamos en el Parlamento oponernos a tal ley, porque venían, dice, los comunistas y nos rodeaban el Parlamento de obreros durante 3 días, era un lío bárbaro. Bueno, ¿qué quería decir? Eso mismo, que siempre estaba presente lo social organizado desde mucho antes de esta etapa. Entonces, lo que me parece nuevo ahora es que con la vuelta al Consejo de Salario, bueno, y los ministerios donde el secretario de Trabajo del ministerio es siempre un obrero, entonces eso, por más que sea neutro, es muy fuerte, no siempre es un obrero, o ex sindicalista, en fin. Pero sobre todo, digo, y la articulación de los partidos en el gobierno hace que el rol de los sindicatos sea fuerte, sobre todo los sindicatos públicos, ¿no? Sobre todo los sindicatos públicos, porque este gobierno y este Estado genera la negociación colectiva pública, que eso es muy raro en el mundo, muy raro. Entonces, como paran los servicios públicos, nadie los va a echar en general de su trabajo, por eso tiene un poder de negociación real, como sociólogo se ve fuerte, fuerte. Entonces, más allá de las apariencias, yo creo que eso es una continuidad del Estado uruguayo, este rol importante de lo social. Las ONG no, eso es completamente nuevo. ¿Es una continuidad del Estado o de un espectro político de la sociedad? Se dice que el Frente Amplio se hizo vallista. ¿Usted coincide con eso? Bueno, no, obviamente no se hizo vallista en el sentido formal, público, pero lo que sí creo es que ocupa un lugar en la sociedad parecido al del vallismo, primer vallismo, incluso el de Luis Valle. Fue distinto, pero tiene elementos en común, que es ese, articular el rol del Estado con las empresas públicas y con los trabajadores para lograr políticas distintas, ¿no? Que es muy distinto de lo que hizo Lacalle, por ejemplo, cuando fue presidente, claramente, que fue para otro lado, algunas no pudo llevarlas adelante, pero hizo propuestas muy distintas. Entonces, hay algo ahí que es que el Frente Amplio ocupa ese lugar, con otra ideología, ¿verdad? Pero donde su política claramente no es
revolucionarias en el sentido clásico de la palabra, de hacer grandes transformaciones, sino de avances paulatinos, ¿no? Entonces, en esos avances paulatinos mantiene un rol activo del Estado, que también lo tenía el vallismo, también lo tenía. Mantiene atención a las demandas de los trabajadores, búsqueda de equilibrios sociales, digamos. Entonces, en ese sentido se puede decir, pero no en un sentido peyorativo, que se lo usa también a veces, que me parece que es ridiculizar, porque basta ver cuando las papas queman cómo se polarizan enseguida lo que es el vallismo histórico, lo que es el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio es un fenómeno diferente, pero tiene elementos de continuidad de lo que es la sociedad uruguaya, más que incluso el Estado, es la propia sociedad uruguaya, que es esa presencia tan fuerte de lo social en la gestión de la política. Presencia fuerte de lo social en la gestión de la política. Hoy día está la nueva gestión social, que son las ONG, que es otra técnica. Sí, yo lo había interrumpido y usted iba a desarrollar. Porque las ONG son actores nuevos, es otra técnica de trabajo. Porque no son las corporaciones asociadas al salario. Esa es la más importante, la más fuerte, la más nueva. Son reclamos de derechos diversos, pero referidos a actores sociales que son trabajadores también, son esto, el otro, pero no se pronuncian, no se organizan en función de eso, sino de un objetivo social, cultural y político en ese sentido. Todos los movimientos por los nuevos derechos, que se llaman nuevos derechos, pero digo, son articulaciones de mucha gente joven, alguna también madura, que opera sobre el Estado desde afuera, pero el Estado le reconoce capacidad de interlocución, porque han tenido mucho efecto legal finalmente presionan a los diputados y presionan y salen leyes, porque no son movimientos sociales que trabajan por la libre, en el fondo, más allá de que hay algunos más radicales y otros menos, en el fondo todo lo que piden es al Estado que legisle. Hay análisis que dicen que sustituyen a la Iglesia en otra etapa. ¿Eso puede ser? No sé, no lo he pensado. Pero no creo, porque la Iglesia... Ponen los ejemplos de la salud, por ejemplo. Bueno. Enseñanza, ¿no? Bueno. Pero las ONG que yo más visualizo no son las que se ocupan de enseñanza de salud. Hay también algunas que se ocupan de... Hay, sin duda. Pero yo más bien me refiero a los derechos sociales, ¿no? Derecho de la mujer, derecho al matrimonio igualitario, en fin, todas las otras reclamos, digamos, que han sido muy contundentes, porque han tenido impacto. Siempre quedan por la mitad del camino, pero mantienen un rumbo y tienen impacto. La Iglesia, es cierto, siempre operó en la salud, sobre todo en la enseñanza operaba históricamente, ¿no? Salvo muy antiguo. Pero del lugar que se hizo laico, los hospitales, todo eso, salió de ahí. Pero sí la enseñanza. Pero la Iglesia siempre tuvo un papel y tiene todavía importante en la sociedad. Es como la masonería, digamos, en cierto modo, distinto, pero que tiene una presencia indudable. Opera sobre lo que se decide en muchos lugares, pero no en forma explícita. Es una influencia social, difusa. Más al estilo lobby. Más al estilo lobby, me parece a mí. La Iglesia nunca tuvo polémicas públicas en el principio del siglo XX, pero después tuvo un perfil relativamente bajo, salvo en temas de educación, que ahí es más firme a veces el debate, pero más bien su influencia era social, a través de tal o cual partido, más, ¿no? Unos que otros, obviamente. Y lo mismo la masonería, que es más universal, más suprapartido, y supraprofesión y supra todo. Pero a mí me costó muchos años de mi vida profesional, percibir el poder de la masonería. Poder, digo, en el sentido difuso, porque es contradictorio, es un poder, en el propio seno de la masonería están distintas tendencias, distintos partidos, distintas capas sociales, en fin, distintas camadas, grupos sociales, profesiones, pero tiene una influencia efectiva, pero yo no las pongo dentro de las ONGs, las pongo... Parecería que la masonería más que la Iglesia, porque la Iglesia se queja de que la masonería
en parte lo avasalla, ¿no? Es Por lo difícil. menos gestualmente Sí. dicen que los símbolos son más los masones que los Sí, símbolos eclesiásticos. sí. Pero creo que la masonería tiene una presencia más pacífica, entre comillas, hoy día. Hoy día, históricamente, fue muy polémica. Pero digo, hoy día creo que tiene mucha influencia, pero de una forma con menos aristas. Que la Iglesia, como tiene siempre ese carácter más polémico, a veces en ciertos temas, bueno, aparece más chocando, depende de los arzobispos, de los obispos, de los momentos, pero creo que tiene más chisporroteo que la masonería, que logra una presencia activa, muy activa y discreta, ¿no? Es un fenómeno, bueno, escribió este diputado joven, ¿cómo es? Escribió el libro Amado sobre la masonería, pero hay pocos estudios a fondo de la masonería. Pero es más un libro revelador que un gran análisis. El de él, sí. Por eso digo, hay pocos estudios realmente. No es fácil tampoco, porque es relativamente reservada. En una época era secreta, no es tan secreta, pero es reservada. En fin, pero yo no, por error quizás, ¿no? No le doy tanta importancia para comprender el Uruguay actual a la masonería, quizás porque la veo más como una constante de todas las épocas que como algo específico de ahora, quizás. Aunque ahora los principales actores reconocen ser masones. Sí, antes no se reconocía, pero eran también. No todos, pero muchos. ¿Pepe Valles era masón? No sé, dicen que no. Pero bueno, no sé, dicen que no. Profesor, usted ha dicho durante lo que hemos llevado el diálogo que tuvo experiencias internacionales desde muy joven. Pero lógicamente una de las que usted nombra llama inmediatamente a la atención y genera la pregunta. ¿Estuvo en el Mayo francés? Sí, me tocó estar, sí, porque estaba trabajando ahí, haciendo el posgrado y trabajando con un profesor, Turén, ahí. Y entonces la sociedad se paralizó, ¿no? París, sobre todo París. También en otras regiones de Francia, pero sobre todo en París. Todo el mundo vivía el día y noche para eso. ¿Todo el mundo quiere decir toda la sociedad? Bueno, no, digo, yo estaba en un centro académico, que eran jóvenes investigadores y otros no tan jóvenes, pero digo, gente más o menos abierta, progresista, básicamente, porque yo trabajaba con Turén, que era un sociólogo progresista en el espectro francés, era un hombre progresista. Entonces ahí había un clima, y en la Maison de Jean Delhomme, en fin, era un clima de mucho compromiso con lo que estaba pasando. Se hacían volantes. Yo me acuerdo que todas las noches las barricadas eran los estudiantes, ¿no? Eran los estudiantes. Pero uno iba ahí, andaba alrededor, porque era el centro del barrio latino. Y al final de la noche, venía la policía, estaba represión a la francesa, porque no murió nadie, ni daban palos, ¿no? Gases. Pero bueno, empezaban los palos, los gases, entonces se iba reculando así. Y yo vivía en la plaza de la Contrascarpe, que había que subir una colina de ahí, unas 6 cuadras. Entonces al final siempre llegaban los gases hasta allá. Entonces me iba retrocediendo y me tocaba el efecto retardado de los gases. No, y hasta de algunas que perseguían a algunos estudiantes, las carcasas así Ahora, pero eso era lo anecdótico. Lo más profundamente, efectivamente, la sociedad se puso en vilo, ¿no? Porque era un movimiento básicamente cultural, pero que impactaba sobre el poder, la capacidad de Gaulle de gestionar o no la sociedad. Era una rebeldía sobre toda la parte anquilosada de la sociedad francesa, que era muy conservadora. ¿Era solo sobre De Gaulle o sobre la historia reciente de Francia? No, no era tampoco ni siquiera sobre De Gaulle, era el núcleo duro de los movimientos estudiantil, era sobre el verticalismo de la sociedad,
Era un discurso muy cultural, el verticalismo de la academia, de las cátedras. Pero también lo que trascendía era que los reclamos abarcaban la vida cotidiana. Eso te iba a decir. Entonces, era un discurso que tocaba toda la vida familiar, privada. Era una especie de discurso de liberación de los andamios de la vieja sociedad, digamos. Aquello del amor libre. También formaba parte. También formaba parte de eso. Después era un popurrí de. Había una gran creatividad discursiva a través de volantes, de afiches. Todos los días se hacían afiches que se pegaban. Hay libros publicados maravillosos sobre la creatividad de los afiches, eso, ¿no? Con lo que pasaba en el día. Había una especie de diario en afiche pero uno no debe perder en cuenta que eso duró un mes y medio. Duró un mes y medio. O sea que fue una especie de crispación. También en Europa hubo eso mismo. Fue una saturación de un modelo societal que, ¿cómo se sale del mayo del 68? Cuando estábamos metidos ahí no sabíamos cómo se salía y estábamos dispuestos a cualquier cosa. Era una cosa muy dramática, ¿no? Pues se cruzaba más la huelga de los trabajadores por aumentos. Iban separadas, ¿no? Las manifestaciones eran separadas, todo era separado. Pero sumaba a un clima de reivindicaciones. Y entonces, ¿cómo se sale de esto? De Gaulle va a Berlín, se entrevista con el comandante en jefe de las fuerzas de ocupación francesas en Berlín. De ocupación, bueno, en fin, lo que eran los 4 potencias que tenían ahí su ejército. Y bueno, acuerdan de no reprimir, porque la decisión era si se reprimía de veras, porque no se murió nadie. Había barricadas todos los días, era una cosa tensa, ¿no? Y los obreros empezaron a salir en manifestación cada vez más. Empezaron a hacer reclamos fuertes, básicamente salariales y de aumento de salario. Entonces De Gaulle hace una síntesis ahí y decide no ir a matar eso por la violencia fuerte. Entonces, ¿qué hace? Agarra al primer ministro, que era Pompidou, y le da la orden de, con la lapicera, empezar a firmar cheques. Cheques en un sentido figurado. Hace concesiones salariales importantes a los trabajadores, hace reformas universitarias de todo tipo, crea nuevas universidades, crea nuevos cargos, nuevos profesores, es decir, concede, y mayo, junio, porque el 1 de julio empiezan las vacaciones en Europa y en Francia en particular, todo el mundo se va, y bueno... Se va ganador. Todo el mundo se va en general, digo, se va el 1 de junio, se para todo. Les parece que se van ganador. Pero antes de eso, todas esas firmas y firmas descomprime el clima, y efectivamente el 1 de julio, todo el mundo se va. Ahora, no quiere decir que haya terminado el mayo del 68 ahí, porque tuvieron efectos muy fuertes de la sociedad durante mucho tiempo. Revoluciona, muchos modelos culturales, pero los conflictos multidimensionales que ahí están planteados se dirimen por vías distintas. A los trabajadores le da aumento, digamos, para simplificar. Me acuerdo de una gran manifestación que hay de la CGT que gritaban De Gaulle, de su es dinero, es un argot, de un lunfardo, platita, queremos plata, de Gaulle, de su, pero la gran consigna. Y por otro lado los estudiantes pedían 1000 revoluciones paralelas. Y no había mucha comunicación entre las dos, ¿eh? Es más, había tensiones, porque los sindicatos no querían que se pegaran los estudiantes a su lógica de reclamo y viceversa. Entonces, bueno, pero bueno, todo eso se procesaba en una caldera única donde el gobierno podía caer. Y de hecho De Gaulle cae después, porque queda tan insatisfecho que llama a un plebiscito para aumentar sus poderes y lo pierde y se va. O sea que en realidad mayo termina la época del gaullismo en Francia. Ahora, ¿realmente cambió la universidad? Sí.
sí, bueno, realmente. Al final, como todo bicho experto se va reconstruyendo de a poquito en sus tics. Pero sí, cambió en el anquilosamiento, la cátedra cerrada, se crearon nuevas universidades experimentales en Vincennes, en Nanterre, en varios lugares con nuevos profesores, se contrataron muchos profesores extranjeros, incluso latinoamericanos que andaban por ahí, se abrieron muchas compuertas, se modernizaron los sistemas de estudio, se hizo menos rígido. Usted mencionó que tuvo la experiencia con el profesor Turenne. Sí. ¿Qué recuerda de eso y qué le dejó? Bueno, me acuerdo mucho porque fue mi primer gran profesor cuando fui a estudiar, ¿no? Pero sobre... Un hombre que marcó... Sí, no. Tuvo mucho que ver con América Latina también, porque él se dedicó a estudiar el movimiento obrero y el desarrollo económico. Fue un gran tema durante muchos años. Construyó toda una teoría sociológica sobre eso, pero hizo mucha investigación empírica en América Latina, en Chile, en Brasil, bueno, en República Dominicana, yo hice ese trabajo para él, en varios países, en Brasil, en Argentina, en México, en Argentina, en Chile. Y él, sobre todo, era un gran sociólogo, ¿no? Sí, yo, digamos, mi etos sociológico, mi estilo, mi forma de pensar sociología, se lo debo a él, porque era realmente un sociólogo de raza, digamos, ¿no? Y además tenía de particular para los latinoamericanos que iban mucho a estudiar con él, que introducía conceptos como clase, nación, oligarquía, imperialismo, en su análisis, que no era frecuente en los sociólogos no marxistas de la época, no era frecuente. Pero él tenía una cultura muy tradicional francesa, conocía a Marx mucho y a todos, ¿no? Entonces, trataba temas que a los latinoamericanos los motivaba mucho. Analizaba cómo el movimiento obrero se vinculaba con la clase dominante, con la burguesía extranjera, nacional, cómo eso generaba debates por el desarrollo. Entonces, y además él tuvo siempre se casó con una chilena, entonces tenía una gran amistad con los latinoamericanos, y cuando vinieron los golpes de Estado en América Latina, fue muy solidario, ¿no? Muy cálido, con los brasileros, conmigo mismo, con los uruguayos, con los chilenos, siempre los recibió, les dio mucho apoyo. Entonces, genera un vínculo muy afectuoso, digamos. Él es muy, muy francés, muy parco, ¿no? De poca comunicación, pero muy cálido y bueno, y un hombre muy inteligente, ¿no? Un gran sociólogo, así, Después, en concreto, bueno, hay muchas cosas con las cuales no está de acuerdo con lo que él dice, pero eso es otro tema. Pero es un hombre, un apasionado de la sociología y muy trabajador, siempre escribiendo libros, ¿no? Ahora, ya que andamos por el mundo, ¿no? Luego vinieron acontecimientos muy importantes, que supongo que desde la sociología se miró con atención. La caída de la Unión Soviética, la reunificación de Alemania, claro, un cierto cambio de paradigmas ideológicos y políticos. ¿Cómo vivió todo eso? Bueno, sí, lo viví en carne propia. Lo viví, digo, contemporáneamente y como... ¿Lo vivió con angustia? Supongo que sí, con mucha angustia, supongo. Yo igual, como había estado bastante tiempo en Europa estudiando y trabajando, también había leído bastantes cosas que venían de los países socialistas. Analistas, ¿no? Me acuerdo de un libro importantísimo, Rudolf Barrow, que era un economista alemán de Alemania del Este, ¿no? Que analizaba muy técnicamente
cómo ese modelo de crecimiento económico no podía sostenerse finalmente. Bueno, y después también los temas políticos. Entonces, de alguna forma estaba preparado a una cierta crisis del campo socialista, porque se veía venir más allá de la prensa y lo que se decía en el debate ideológico, digamos. Había muchos estudios, incluso en Francia, todos los estudios. No nos olvidemos que, por ejemplo, para el sociólogo fue importante en su momento Althusser, un filósofo francés importante, Poulanzas, también sociólogo y politólogo francés, Bettelheim, un economista, que eran marxistas, pero que hacían un análisis muy renovado de la aplicación del análisis marxista al proceso histórico. Estaban fuera de los partidos comunistas. No, eso es lo particular. Estaban en el Partido Comunista. Althusser. Sí, también, estaba en el Partido Comunista. Poulanzas estaba en el Partido Comunista. Bettelheim, no estoy seguro. O sea que era un análisis de adentro. Pero era sobre todo un análisis teórico, de una relectura de la relación entre estructura económica y estructura política, y la forma en que la ideología se movía ahí, digamos, ¿no? Pero eran críticos. Entonces, críticos del modo de analizar el desarrollo de la fuerza productiva, de la sociedad, y por lo tanto indirectamente del conflicto Oriente-Occidente. También no trataban ese tema, pero estaba latente. Incluso alguno de ellos se hizo medio chino después, bajo cuerda. Digo bajo cuerda no, así sutilmente. Bettelheim, el análisis que hace de la economía soviética con Lenin, está inspirado en realidad por la época de la revolución de Mao y las propuestas maoístas, aunque no lo trata explícitamente, pero claramente está presente eso. Las críticas que hace tienen que ver con lo que se planteaba en China. Entonces, hay toda una fermentación en Francia, sobre todo, ¿no?, que de alguna forma me había preparado a mí para que esa crisis se pudiera dar, no de la forma que se dio, claro, que es una implosión. Pero yo justamente había trabajado acá desde que vine en el 69 con los conceptos marxistas en esa línea más bien crítica. O sea que yo no trabajaba mucho con lo que eran los manuales de la Unión Soviética. Trabajaba más bien, sí con Lenin, pero digo, en cuanto a los más modernos, trabajaba más bien con el pensamiento marxista francés, más bien. Entonces también cierta lectura que venía de la Unión Soviética más oficialmente me era menos próxima a mí, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, eso fue un shock muy fuerte, cultural, porque dejó desprovisto de referencias a todo el mundo. Ahora, el cambio que se dio, ¿fue porque el paradigma ideológico falló o porque la administración de todo eso tuvo insuficiencias? Yo pienso, no sé, que los procesos sociales deben ser analizados en conjunto, porque la forma de administrar materialmente una sociedad tiene mucho que ver con la forma ideológica y cultural que se articula, mucho que ver, no directamente, pero tiene mucho que ver. Entonces se mezcla ahí la ideología. Entonces, en lo económico, porque también la crisis del campo socialista tuvo que ver con un agotamiento de la competencia militar que llevó un costo gigantesco, pero que la economía civil soviética, ahora es de amplio, no daba para generar suficiente riqueza para financiar esa locura que era la lucha por el espacio y por las armas atómicas. Entonces ahí hubo una saturación económica. Pero independiente de eso, el modo de producir económicamente en la Unión Soviética cada vez más se empezó a ver que no era reproducible, porque la dirección administrativa de la producción en las empresas empezó a ahogarlas y se generó aquel proceso tan conocido de que las empresas cumplían metas
las grandes empresas, ¿no? Por objetivos, pero después no había quien usara esas cosas. Entonces se cumplía, todo el mundo quedaba contento, pero en realidad la ramificación de eso se iba obturando. Se hacían los zapatos y después a la gente no le gustaban los zapatos, entonces quedaban estoqueados. Entonces, eso parece cosas casi ridículas, pero multiplicado a la macroeconomía, parecía que había un cierto agotamiento. Además, hoy día se conoce más, digamos, las economías industriales del campo socialista de Europa Central habían sido medias vaciadas por la Unión Soviética. No por maldad. En el plan general, su capital productivo había sido trasladado en gran medida a la URSS, además después de la guerra, ¿no? Entonces, también eso debilitaba la reproducción ampliada de la economía soviética, ahora en su totalidad. El hecho que Alemania, aunque igual estaba más desarrollada que otros, pero Alemania, Polonia, estaban con poco dinamismo también. Por eso hice mención a ese libro de Barrow, que analizaba cómo se iba agotando la economía alemana, que era muy importante para el campo socialista. Entonces, creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Porque también, de hecho, como se dio la gestión, me parece, de la URSS, o de la Unión Soviética, de Rusia, pero de toda la URSS, fue adquiriendo un carácter muy burocrático, ¿no? Muy burocrático, que fue como trabando la fluidez de la sube y baja de las ideas. Yo me acuerdo que estuve en Checoslovaquia poco antes de la crisis, ¿no? Y después de la invasión soviética, de la URSS, ¿va? Y tenía conocidos, intelectuales, amigos, ¿no? Y bueno, un año antes fue. Pero ahí uno sentía la dificultad que tenían ellos para vivir, expresarse, interactuar con la política, con la cultura. Y eso que eran todos comunistas, porque en Checoslovaquia, fue un proceso dirigido por el Partido Comunista, el de las transformaciones, ¿no? Entonces, había algo en el aire de que se sentía, me parece. Pero de todas maneras, nunca, yo creo que nadie imaginó que iba a implosionar de esa manera, ¿no? Ahora, partiendo de la base que eran dos sistemas los que estaban en juego, ¿no? Sí. ¿Ganó el capitalismo? Bueno, a corto plazo, sí, ganó una batalla muy grande. Sobre todo me parece que ganó una batalla muy grande porque se produjo la tragedia horrorosa de que los países socialistas, y en primer lugar la URSS, rápidamente entran en una vorágine una doble vorágine, de delincuencia organizada a alto nivel, donde los grandes burócratas se quedan con los bienes del Estado, mafias, digamos, se crean rápidamente, y por otro donde se empieza a idealizar lo peor del capitalismo en la vida cotidiana y en las lógicas de vida económica y de comercio. Entonces, en ese sentido hay una victoria a lo pirro del capitalismo, a lo pirro me parece, pero hay, ¿no? Porque bueno, eso le da aire al capitalismo para seguirse expandiendo en nuevas zonas y y empieza a ocupar Europa Central. Si uno ve la perversión de cómo cuando un país de Europa Central se independiza en ese momento, rápidamente adopta lo peor del capitalismo, lo peor, lo más corrupto, lo más liberal, lo más radical, lo más salvaje, ahí va. Entonces hay como una caricatura de capitalismo en Europa Central horrorosa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pero es una victoria a lo pirro, porque... Ahora, si se ve desde el punto de vista de la libertad en general, ¿no? De los ciudadanos, de los propios estados, el multiculturalismo, el multipolarismo que existe en varios planos, incluso ideológicos, ¿es mejor o restringe? No sé si es mejor o peor, pero es nuevo.
es nuevo. Pero ese multiculturalismo, una cosa es la multipolaridad de los hegemones o de los, China, URSS, la Rusia digo ahora, Japón, muy atrás, pero también Estados Unidos, Alemania, Comunidad Europea en parte. Una cosa es una multipolaridad de la cual se habla mucho y existe en parte. Pero eso sería en el Estado, ¿no? Sí, pues en los estados, pero en parte porque los BRIC es casi lo único nuevo que apareció, los BRIC, que también es una cosa que no se sabe bien cómo va a ir, pero es China, en el fondo es China y la India, ojo, China y la India. Entonces, son poderes no emergentes, pero la historia del capitalismo está llena de periodos donde los poderes emergentes entran en conflicto con los otros. Cuando entra Alemania, cuando entra Italia, al capitalismo tardío, hay guerras, buscan espacio y después se reacomodan. Pero cada entrada de una nueva potencia al espacio capitalista organizado produce grandes fricciones. Y hoy día la China, opera como un país capitalista, de hecho, tiene una dirección centralizada, el Partido Comunista dirige, pero la lógica es crudamente capitalista. Capitalismo de Estado, cuidado, de Estado, con un gran rol. Ingrediente, ¿no? Se ha militarizado. Sí, mantuvo, por eso no es que la China era militarizada, porque el socialismo real, como lo conocimos, terminó siendo en parte Estado militarizado, porque se le puede llamar de otra manera, pero un Estado donde todo está controlado, donde todo está inspeccionado, donde todo, hoy día también se está dando eso por internet, pero es otro fenómeno, pero digo, donde todo está vigilado, se puede decir que es un Estado y donde cualquier contrincante es un enemigo, por tanto se militariza la política, se puede hablar de que estaba militarizado. Pero ahora la China sí está militarizada como antes, me parece, ¿no? Porque ahí siempre el Partido Comunista y el ejército estuvieron fusionados en China. Siempre ha estado fusionado carne y uña, me parece, por lo que uno lee. Entonces la historia ganó Trotsky a Lenin, porque Trotsky le planteaba que el centralismo democrático iba a llegar a eso. Bueno, dejémoslo eso para otra entrevista. Pero la verdad que da placer leer a Trotsky cualquiera de sus obras, ¿no? Qué impresionante, un tipo de una cabeza. Pero bueno, ese es el tema, una discusión más. Porque claro, los conceptos se cosifican en un momento dado, pero no hay duda de que el centralismo democrático tuvo Digo eso porque vaya a saber lo que hubiera hecho Trotsky, capaz que hubiera hecho lo mismo, porque él, antes que perdiera la batalla, era una cabeza muy dura entonces habría que saber lo que hubiera hecho Trotsky. Pero es evidente que el centralismo democrático... Y entonces en China hay algo de eso, otras fórmulas, otros mecanismos, pero opera un gran centralismo con una gran libertad para el desarrollo capitalista en muchas esferas, siempre al final con el visto bueno del Estado, ¿no? Es decir, es un capitalismo de Estado, claramente, pero con muchos capitalistas, está lleno de chinos multimillonarios, ¿no? Y de millones de chinos pobres muertos de hambre que viven en barracas. Y nadie se inmuta, no hay seguridad social, no hay nada en China. Entonces es el capitalismo salvaje más total, no tiene nada que ver con Cuba, donde la gente, el hospital y la escuela es gratis. Además, China viene incorporando un factor cultural también en ese desarrollo, ¿no? ¿En qué sentido? A ver. Y por ejemplo, la Universidad Uruguaya acaba de tener un convenio sobre estudio de idiomas, y esto se replica en varias partes del mundo, ¿no? Sí, tiene una política de expansión cultural, lógico, porque es una potencia ya, y expande rutas, y ahora la ruta de la seda, la llamada nueva ruta de la seda, invierte en África mucho, y en América Latina mucho, está invirtiendo, por lo tanto también está tratando de tener una presencia cultural. Sí, sin duda va a tener, cada vez hay más gente que estudia mandarín, pero es lógico porque hay mucha plata en China, mucha plata. Entonces es lógico que hay empresarios de todo tipo, en Uruguay también está lleno de empresarios que van a China y viven en China, en Uruguay también, no los conocemos mucho, pero hay, no es muy visible, pero en Europa las universidades están estudiando mandarín en gran escala, ¿no? Y mandan alumnos a las universidades de intercambio
muy fuerte. ¿Occidente se hará chino? No sé. Es muy grande esa pregunta. No creo, no, porque son masas dinámicas culturales que tienen mucha... No, va a haber una convivencia creciente. La China va a retomar el rol histórico que tuvo milenario, ¿no? Que fue muy anterior a la Europa occidental que conocemos desde el Renacimiento para acá. Que eran grandes civilizaciones y volverá a ser, ¿no? De nuevo. Pero también no es solo China, ¿no? Todo el Asia, porque la India es un país muy potente también, muy potente, muy dinámico económicamente, es un capitalismo también con intervención estatal fuerte, pero y lleno de contradicciones, pero muy fuerte, muy dinámico, con mucha población, con armas atómicas, la India es realmente, bueno, y cuando digo la India digo todo el resto del Asia, ¿no? Es una zona que está en ebullición, en crecimiento, en desarrollo. O sea, el mundo se está desplazando claramente por algo Barcelona tiene la camiseta de Qatar. Y en Inglaterra los clubes son árabes, son de Medio Oriente. Es muy fuerte eso, ¿no? Bueno, ya que estamos abusando de su tiempo y buscando ir redondeando un poco este diálogo, y volviendo a nuestra sociedad, ¿no? Y al papel de la Facultad de Ciencias Sociales. En todas las facultades se habla, incluso el rector estos días ha hablado de un ingreso casi masivo de estudiantes. Los sociólogos también serán miles en los próximos años. Sí, ya son como 1000, creo. Andan por ahí. De todas maneras, sí, sin duda. Creo que la profesión de sociólogo, me parece, llegó, en un sentido como se habla, para quedarse. ¿Pero por qué para quedarse? Porque los egresados tienen una utilidad social ahora. Entonces, si bien la sociología se ha retraído, la nuestra, la que se hace el día a día, bastante de los análisis globales sobre la sociedad, su devenir, uruguaya incluso, ¿no? Está muy especializada los focos de atención, cada uno investiga aspectos muy particulares, la sociología rural, los trabajadores de las plantaciones de eucalipto, las ramas de casa. Se ha fragmentado. Bueno, se ha especializado y ha profundizado, porque conoce mucho más que antes. ¿Qué pasa ahí? Mucho más que antes, claro, porque antes... Pero se ha retirado un poco del análisis global. Por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo operan hoy día las clases sociales en Uruguay? ¿Verdad? ¿Cómo operan? ¿Cómo se articulan políticamente con el nuevo sistema de partidos? ¿Los partidos están divididos por clases o no hoy en Uruguay? ¿O son multiclasistas todos? Esos temas se tratan poquísimo hoy día. Entonces, yo creo que hacia adelante la facultad, la carrera nuestra por lo menos, debería intentar volver a recentrar un poco, es decir, volver a generar núcleos de trabajo. Por un lado profesionales muy aplicados, que es importante, sirve a la sociedad en muchos planos, y por otro, crear por lo menos, volver a desarrollar algunos núcleos de análisis y reflexión más macro, sobre que lógicamente ahí se llega rápidamente a la sociología política, pero no importa, sobre ese Estado nuevo, cómo opera, cómo se entrelazan los movimientos sociales con los partidos. Es decir, porque uno mira los grupos estudiantiles, los mira con lupa en los últimos 10 años, o mira los sindicatos en los últimos 10 años, y ve que son también plataformas de movilidad social hacia el Estado. Los dirigentes estudiantiles terminan todos empleados en el gobierno. Todos no, los mejores, los más, los caudillos, los que tienen capacidad de liderazgo. Y los sindicatos también, los sindicalistas. Usted me está hablando del proceso que va del 2005 para acá. Sí, del proceso para acá. Entonces eso es un fenómeno nuevo, sociológico, que se está produciendo. Las plataformas sociales son también plataformas de movilidad social
el sentido estricto ahora, estricto, que quiere decir empleo, salario, bueno, eso es como es, hay que estudiarlo, hay que entender cómo se rigen, porque no pasa solo por los partidos, es multipartidario, no pasa por un partido, es multipartidario, es un fenómeno social realmente nuevo. Pero bueno, pero aparte de eso digo, el Partido Nacional ahora está creciendo, el Partido Colorado se está achicando. ¿Los sectores que ellos representaban, se están achicando los sectores o no? ¿O simplemente los mismos actores socioeconómicos que estaban atrás se van canalizando políticamente hacia uno u otro partido? Es así, porque no tenemos una inmigración gigante, ¿no? No, claro. Pero quiero decir, los votantes blancos colorados, ¿están votando blanco o frente amplista solo? Frente amplista algunos sí, ya sabemos que pasaron a votar frente amplio. Pero bueno, ahora hay nuevos grupos, chicos. Pero ¿por qué se está vaciando tanto el Partido Colorado? La gente que lo votaba no desapareció, está por ahí. Entonces, ¿cómo articula eso en el Parlamento? ¿Cómo están operando los partidos políticos en función de las clases sociales? Se estudia poco eso hoy día. En fin, creo que hay temas interesantes que merecen ser retomados sistemáticamente, por supuesto, ¿no? De alguna manera, finalizando, usted, incluso en el desarrollo del diálogo, ha dicho más de una vez que participó en los movimientos sociales y políticos desde muy joven, ¿no? Me da la impresión que desde un ángulo progresista, desde la izquierda. Sí. Desde el 2005 a esta parte, la izquierda gobierna el Uruguay. ¿Cuál es su balance? ¿Cuál es la visión que usted tiene de la perspectiva de la izquierda uruguaya? Sí, yo hace poco escribí un artículo sobre eso, más o menos, en un seminario que hubo en Brasil. Y mi visión es por un lado positiva, en los efectos sobre la sociedad. Por un lado positiva sobre los efectos sobre la sociedad. Es decir, que esos gobiernos, yo diría, han realizado igual o mejor que todos los otros regímenes progresistas de América Latina las tareas que se habían propuesto. En un contexto discursivo diferente, completamente distinto, una retórica política distinta, pero han realizado las mismas tareas o más, en forma más consistente, transformándolas en leyes que quedan para siempre, en estatutos jurídicos de los actores sindicales, sociales, etcétera, que se permanecen, cambian los gobiernos, pero eso permanece, en fin, los pueden cambiar, pero no es tan fácil cambiar las leyes después para atrás. Pero además en lo material, las circunstancias históricas nos ayudaron, pero a los demás también nos ayudaron. La economía ha funcionado razonablemente. La economía uruguaya podrá ser una porquería, pero funcionó. Como tal, funcionó, creció. Pero los salarios crecieron. Los niveles de vida mejoraron, de casi todas las categorías. Los pobres siguen pobres, pero menos cantidad, y menos pobres, pero siguen pobres, indudablemente. Pero el conjunto de la estructura se desplazó hacia arriba. Por varias circunstancias, en parte por este equilibrio de tensiones y de atender demandas diversas que es propio del Uruguay y del Frente Amplio en particular. Entonces creo que hay un balance general que es positivo. Ahora, al mismo tiempo está lleno, uno analiza la sociedad y los actores sociales están llenos de protestas de todo tipo y de frente amplistas desencantados, está lleno. Entonces, ¿qué es lo que desencanta? Hay distintos núcleos. Están los que se desencantan de que evidentemente no tiene nada que ver con una revolución esto. No es una revolución socialista, no es. No es anticapitalista tampoco. No es. Claramente no es. Tampoco el programa del Frente Amplio lo era. Tampoco lo era. Nunca lo fue. Pero bueno. Pero discursivamente ahora lo es cada vez menos también. Entonces, la izquierda uruguaya, hay que desagregarla. Una cosa es el Frente Amplio como fuerza de izquierda gobernante. Otra cosa sería el Frente Amplio si deja de gobernar.
qué va a pasar con la izquierda del Frente Amplio si deja de gobernar. Porque ¿qué pasa? En el gobierno todos hacen concesiones, las fuerzas de izquierda, adentro del Frente Amplio para seguir gobernando, es lógico. Todos hacen concesiones, hacen sus planteos, dejan constancia, pero terminan acompañando un equilibrio X que se genera. Pero ese equilibrio X es evidente que es mucho menos estimulante que el histórico como horizonte. Es mucho menos estimulante. Es consistente, pero es menos estimulante. Entonces, el futuro de la izquierda uruguaya, cuando estaban los otros gobiernos, todos latinoamericanos, que iban en medio en la misma onda, Uruguay aparecía como el niño mimado, en cierto modo. El Frente Amplio era el modelo, Lula hablaba del modelo del Frente Amplio. Todos dicen, bueno, una fuerza de izquierda que se mantiene unida. Ahora que empieza a flaquear, que varios gobiernos están cambiando, etcétera, el Frente Amplio va quedando medio solo. Está Bolivia de todas maneras, que es bastante pujante dentro de todo, realmente de Bolivia. Pero también tiene dificultades el Frente en la correlación de fuerzas, hablando en votos, adentro. No, es en Uruguay. Claro. Sí, no, por eso digo. Pero entonces el Frente está llegando a una meseta, eso es lo que me parece. Una meseta, la izquierda, donde discursivamente hay un cierto agotamiento de su planteo de futuro. Hay un cierto agotamiento. Y ¿de contenidos y de operacionalmente? Bueno, no sé, pero una gran parte de las tareas que se había propuesto las cumplió. Entonces hay un agotamiento en ese sentido. No tiene que ver con la reforma constitucional, esos son vericuetos. Digo, globalmente, el Frente se plantó históricamente como una propuesta nueva para el país, una tarea nueva, y la realizó en buena medida, la realizó. Está lleno de agujeros que no realizó, desde el tema militar, en muchos temas que quedó muy acá, pero de todas maneras lo hizo seguramente mejor que lo hubieran hecho los otros, pienso yo. Pero hay un agotamiento. Y después hay un agotamiento en la sociedad. Las encuestas de ayer, que vienen de hace tiempo, muestran que cada vez más esa ecuación, porque el Frente, no nos olvidemos, que siempre ganó por 1%, 2%. El país está dividido en votos. El país está dividido, siempre estuvo dividido. El gran misterio, el gran milagro fue que el Frente Amplio tuvo la mitad. Eso es lo importante. Pero tuvo la mitad. O sea que un 1% por un lado o por el otro podía perder. Las 3 veces pudo haber perdido. Entonces ahora también puede perder. Y parecería que van aumentando las chances de que pierda. Porque hay una fatiga en la sociedad. Toda sociedad tiende a fatigarse de un gobierno. El gobierno se empieza siempre a anquilosar. Y además empieza a haber desgaste. Bueno, 15 años es mucho. 15 o 20 años es mucho para una dinámica social con opositores, en un juego abierto de opositores, ¿no? Donde se los permite expresarse, etc. Entonces, de alguna forma, la izquierda está desafiada para el futuro, me parece, en liderazgos, en programa, y uno tiene la impresión, cuando escucha las discusiones programáticas, y etcétera, que tienen algo que capaz que soy injusto, pero algo de intrascendente, que uno siente que eso no es lo que se está necesitando, más allá de que estén bien tal o cual punto de vista, ¿no? Está faltando me parece, una nueva visión estratégica, pero eso no se inventa, no es fácil. Supone liderazgos que tampoco abundan, liderazgos nuevos, ¿no? Que no se improvisa, es un fenómeno. Pero puede ganar perfectamente las próximas elecciones también el Frente. Porque la economía funciona más o menos bien y finalmente la gente dice, bueno, pero tan mal no estamos, entonces puede volver a ganar. Puede volver a ganar perfectamente y bueno, se verá. Pero en todo caso, el relato, como se dice ahora, de la izquierda actual es muy distinto al relato de los años
70, bueno, 60 ni que hablar, 70, 80 también, y 90 también. Ha cambiado, la propia vida lo va cambiando, las responsabilidades de gobierno lo van cambiando, el espesor, la trabazón de la gestión de gobierno cotidiana lo va cambiando, porque hay que administrar en los municipios, el gobierno, los ministerios, una cosa pesada, engorrosa, pegajosa, ¿verdad? Entonces todo eso va generando que una cantidad enorme de los cuadros políticos ya no hacen más política, hacen gestión nada más. Y entonces pasan a ser política derivada de la gestión, que es otra cosa distinta. Hacen política, pues ponen a un conocido, al otro, coordinan, pero no es la política que se hace desde los partidos, eso es lo que quiero decir. Porque gran parte de los cuadros están todos metidos hasta acá en la gestión durante muchos años. En la Intendencia de Montevideo primero, después en el gobierno. Entonces eso, bueno, genera fenómenos que se han dado en Francia, en Inglaterra, en todos lados. Los partidos van cambiando de naturaleza hasta que un día salen del gobierno y ahí reempieza un ciclo, ¿no? ¿Y eso es trágico o tiene otro signo? No sé. ¿O es inevitable? Bueno, sí, inevitable no hay nada, pero digo, si se da, bueno, se verá qué pasa, ¿no? Pero puede prorrogarse, de todas maneras, puede prorrogarse, porque ahora vienen 2 años de crecimiento económico, parecería razonable, quizá va a depender más de variables internas de la propia izquierda que otra cosa, la posibilidad del éxito electoral, quizás, ¿no? De que resuelva bien su ecuación de candidaturas, etcétera, en la medida en que se van terminando un poco las viejas candidaturas, en apariencia, porque pueden resucitar varias viejas candidaturas, pueden resucitar, o sea que hay que ver. Profesor, le agradecemos este extenso diálogo y le deseamos lo mejor con este nuevo reconocimiento de su facultad. Muchas gracias a ustedes.